Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Emocionados por estas bellas fechas donde los dulces, las fiestas, las comiditas en familia y sobre todo el horror y miedo se sienten en el aire? Bueno, dejando de lado esto, yo encarecidamente espero que pasen un increíble Halloween, y para la gente de mi querido México con Día de Muertos, háganle sus ofrendas a sus familiares que realmente apreciaron en vida, que estoy seguro los cuidan desde el más allá. Y bueno, y para empezar este especial toca hacer una de las cosas de toda la vida de este bello canal, la cual es la advertencias. Advertencia: no soy dueño de los personajes, imágenes y una gran parte de las canciones que se utilicen en este video. De lo único que soy dueño es del especial, su transcurso, y de algunas canciones que se usen en el video. Sin nada más que decir, adentro FIC. No pienses nunca en dudar, supérate sin más. Vamos allá, nadie nos podrá detener jamás. Multiversales. Especial de Halloween. Nota: el video que están por ver hace mención a ciertos casos ocurridos en México. Se recomienda discreción al ver este video. Querido público, ya fueron avisados. Muy bien, mocosos, ya estamos aquí. Ahora quiero que me expliquen por qué no pudieron acabar con las vidas de esos hijos de perra. Cuestiona el pelinegro a sus tres discípulos con una mirada sumamente enojada y descontenta, pero centrada en los tres jóvenes parados al frente de él, los cuales lucen rostros entre nervios e incomodidad por el tipo de mirada que su maestro les da. Sensei, realmente era necesario arrebatarles la vida a todos esos hombres, dice el rubio de forma lenta y asustadiza ante el pelinegro. Estoy con Naruto, sensei. No podemos matar con la misma facilidad que usted, sensei, dicen los jóvenes sumamente asustados. El pelinegro simplemente analizó de forma lenta y critica cada palabra de sus discípulos. Las emociones que evocaban en sus voces eran obvias, el miedo era evidente, pero para aquel que decidió matar sus propios sueños esto significaba un problema que su retorcidamente ya sabía cómo resolver. Váyanse a dormir, ahora mismo, dice con estoicismo el pelinegro, poniéndose de pie del tronco donde éste estaba sentado. Antes de que alguno de sus discípulos pudiera cuestionarle algo, el pelinegro desapareció del lugar en una explosión de humo rojo, dejando a los tres jóvenes que él entrena solos en el bosque. Ubicación: desconocida, hora irrelevante, temperatura 80 millones de grados Celsius.
Vaya, ¿a qué se debe tu repentina llegada de Adrián? ¿Sabes de algún universo que cuente con un planeta Tierra similar al mío? Jeje, porque la curiosidad tan repentina de Ad. No me digas que ya eres lo bastante viejo para que la nostalgia te haga querer revivir viejos recuerdos. Sabes que las emociones positivas no están permitidas aquí. Déjate de estupideces y ya respóndeme lo que te pregunte, payaso. Jejeje, ¿con qué descaro osas referirte a mí? Con el mismo que tú tuviste al estar haciendo lo que debía hacer en ya sabes qué. El infierno que rodeaba a ambos seres oscuros por un momento se sintió frío, entre ambos el aire de una amenaza mutua era más peligroso que el abismo, el silencio que reinó en el lugar parecía eterno y más largo de lo que realmente se podía percibir a simple vista, no parecía que esto fuera a cambiar pronto hasta que... Universo M521, sector oeste, en esa zona hay un planeta Tierra. Dice el demonio mientras en su mano se materializa una carpeta de pasta negra que este le pasa al pelinegro el cual sin ningún tipo de expresión o empatía la toma para posterior a esta acción darse la media vuelta y empezar a caminar. Tu frialdad hace ver este lugar no tan malo a tu comparación, pero sabiendo del agujero al cual sobreviviste y todas las aberraciones que viste, no me sorprende que seas quien eres. Aún así sigues sin agradarme. Dice el demonio cerrando los ojos y disponiéndose a reposar en su lugar, por parte del pelinegro este siguió con su marcha eso hasta que unos suaves pero intensos zumbidos acercándose a su posición provocan que el pelinegro detenga su andar, en cuestión de segundos delante de él 5 siluetas descendieron del cielo y se arrodillaron ante el pelinegro estos individuos eran Meliodas, Saitama, Kakaroto, Majondorf y Sans el primero en alzar la mirada de los 5 hombres fue Meliodas, el oscuro morado entró en contacto con el negro carbón de Adrián el cual impaciente solo esperaba las palabras del subcapitán de su equipo el cual sin que el pelinegro se lo ordenara con palabras empezó a hablar. Capitán Dead, ya hemos realizado con sumo éxito la misión encomendada por usted. Habla el rubio con sumo respeto hacia el pelinegro el cual inexpresivo simplemente volteó a ver al resto de su equipo bajo su mando, Saitama y sus ojos rojos llenos de un odio alimentado por la furia, Kakaroto con esa mirada carente de vida que oculta una ira y tristeza infinita, la máscara de mejora que sustituye el rostro del que alguna vez fue el comandante Ganondorf, Sans con su ojo izquierdo emanando una pequeña flama que oscila entre azul claro y rojo, carmesí y por último Muzan con el cuerpo de Tanjiro solo mira con sumo respeto a su capitán. Muy bien, pueden retirarse a hacer lo que se les antoje, la habitación del tiempo, sala de interrogatorios y el laboratorio están a su completa disposición en mi ausencia. El capitán como siempre tan frío, qué sorpresa. Habla el esqueleto haciendo aparecer en una de sus manos un hueso con una punta muy afilada. No seas impertinente, Sans, sabes que el pese a la distancia puede oírte. Regaña el rubio al esqueleto mientras este desactiva su marca demoníaca y sus ojos negros morados cambian a unos verde césped. Como sea, si me disculpan le tomaré la palabra al capitán y me iré a descansar. Te acompaño Saitama. Supongo que Muzan y yo seremos los únicos que iremos al área de interrogatorios. Todavía deseo experimentar con los gnomus y los depredadores, esos seres han resultado ser más interesantes de lo que esperaba. Oh, vamos chicos deben de estar bromeando, ustedes saben que yo también me dirijo a esa área y que disfruto ver lo que hacen con los sujetos de prueba. Hablan entre sí todos los miembros del equipo de Adrián, mientras que en un bosque sumergido en la total oscuridad 3 jóvenes descansan pacíficamente en unos futones, aunque la paz de estos no duraría mucho cuando un baldazo de agua fría los despertó de golpe poniéndolos en alerta, pero en lugar de toparse con un enemigo el primer rostro que sus ojos visualizaron en medio de la oscuridad era la de su maestro el cual tenía en su mano izquierda el balde donde previamente había agua, los ojos oscuros del pelinegro aunque ocultos en medio de toda la oscuridad emanan un aura de autoridad que siempre provocaba el respeto de tanto ajenos como de conocidos, el trío de adolescentes extrañados por la mirada de su maestro solo se quedaron inmóviles pero en cuestión de segundos el pelinegro delante de ellos les dio la espalda tiró la cubeta y al frente de él un portal de un color morado oscuro se materializó. Síganme, y no quiero preguntas estúpidas. Diría con un tono de voz frío y muerto el pelinegro mientras este cruzaba el portal dejando confundidos a sus alumnos los cuales nerviosos por una posible reprimenda de su maestro rápidamente cruzaron de igual forma el portal. Dead Sensei se ve inusualmente serio. Comenta el rubio mientras cruza el portal.
Tengo un mal presentimiento de esto. Complementa en su mente el peligris, siendo el siguiente en cruzar el portal. ¿A dónde nos llevará ahora Death Sensei? Murmuró por lo bajo el peliverde, siendo el último en adentrarse en el portal. Ubicación universo. M521, planeta Tierra año 1968, ubicación geográfica. México. Dream Sensei, ¿qué lugar es este? Habla el rubio viendo las piedras del callejón en el que actualmente se encuentran los cuatro, con una expresión entre la curiosidad y el temor. Este es el país en el cual yo nací en mi universo de origen, pero en el que años antes ocurrirían sucesos que mi nación no concede en el por qué sucedieron, como sucedieron y lo más importante aún. No olvidan. Dice el pelinegro con un tono de voz distorsionado pero seco, el cual está cargado con una gran cantidad de emociones negativas que dejan fríos a sus discípulos, los cuales solo observan desde su lugar a sus alrededores. Los tres jóvenes contemplan la plaza de las tres culturas bajo el manto de la noche. La iluminación tenue de los faroles urbanos proyecta sombras largas sobre las ruinas prehispánicas de Tlatelolco, cuyos muros de piedra parecen susurrar memorias antiguas. El templo colonial de Santiago resalta con su fachada barroca, iluminada por focos cálidos que contrastan con el concreto frío de los edificios modernos. El silencio es interrumpido por el eco lejano de pasos y el murmullo del viento entre los corredores. La plaza, testigo de siglos, se presenta como un crisol de historia suspendido en penumbra. Sensei, ¿por qué estamos aquí exactamente? ¿Y por qué el ambiente de este lugar se siente tan tenso? En unas horas, mucha gente se reunirá aquí. Habla el pelinegro con frialdad, una que hace sentir el frío del lugar como una brisa de verano. Los tres jóvenes, no queriendo provocar la ira de su maestro, solo se quedan en silencio. Sin embargo, estos mismos notan por los alrededores como algunos francotiradores se ubicaban principalmente en el edificio Chihuahua, en azoteas y departamentos del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, y en estructuras cercanas a la plaza, lo cual les daba una sensación de inseguridad horrible. En unas cuantas horas el sol empezó a asomarse, y con este una cantidad de personas en las que se encontraban, civiles comunes como mujeres, hombres, niños, uno que otro maestro y estudiantes. Esta multitud se aglomeraba en el edificio Chihuahua. Qué extraño, el ambiente que se percibe es tenso y demasiado tranquilo. ¿A qué te refieres, Naruto? No sé cómo decírtelo con exactitud, pero las expresiones de esos chicos y la de esos señores no parecen sentirse seguros aquí. ¿No crees que estás hablando con mucha paranoia, Naruto? Conversan los jóvenes entre ellos, quitándole toda su atención a su entorno, cosa que Dead no hace. El pelinegro ve en cámara lenta cada pequeña o gran interacción que acontece en el lugar, mientras ciertas memorias se hacen presentes en el cerebro del pelinegro, el cual, con una claridad que dejaría a más de uno tendría perturbado, prepara un monólogo que ocupará cuando sus discípulos vean el cruel espectáculo que se suscitará en el lugar. Para que flores nuevas puedan emerger, primero debes erradicar las raíces de las que ya se han marchitado. Murmulla por lo bajo el pelinegro mientras este sigue observando a los estudiantes y profesores, así como identificar a los miembros del batallón Olimpia, consciente de lo que este grupo en particular harán. Mocosos, guarden silencio y observen. Sentenció con un tono de voz de control absoluto el pelinegro, mientras sus discípulos tragan saliva y obedecen la orden de su maestro. Al principio todo parece estar normal, gente escuchando, curiosos que salen de sus hogares a escuchar a los estudiantes. Sin embargo, por el rabillo del ojo los tres jóvenes notan algo inusual. Militares empiezan a rodear de forma discreta la plaza, otros se empiezan a acercar a la multitud. Y después de unos segundos de paz, Dos bengalas son lanzadas al aire, una de color verde y la otra de color rojo. Y entonces... los sonidos de disparos empiezan a resonar en la plaza, al unísono que gritos de horror y desesperación que retumban en los tímpanos de todos los que presencian esta espeluznante escena. La gente civil corre de un lado al otro, buscando refugio de los disparos de los militares, los cuales gritan que los quieren a todos en el suelo y exigen que todos los estudiantes involucrados al movimiento se entreguen sin oponer resistencia. Sin embargo, pese a que algunos sí se entregan voluntariamente, los militares golpean brutalmente a los jóvenes y en algunos casos estos los hieren de muerte, un escenario que deja congelados y perplejos a los discípulos de Death, el cual solo presencia la carnicería con desdén hasta que... Oigan ustedes, salgan del callejón y tírense al suelo los cuatro, no intenten movimientos sospechosos o...
El único que dicta las órdenes aquí soy yo, así que, a callar, marica. El soldado que tuvo el valor de ponerse al frente del pelinegro pasó de un rostro de confianza y enojo a uno de miedo mortal. En lugar de ver el rostro de un ser humano, el soldado veía en su lugar el rostro sonriente de un monstruo digno del propio infierno. El miedo del hombre fue tan grande que este se quedó inmóvil con una enorme mancha de orina con excremento que manchaba la parte de adelante y trasera del pantalón del hombre, el cual, como si de un instinto se tratara. El hombre se apuntó a sí mismo con el arma que había usado anteriormente para amenazar y arrebatar vidas de almas inocentes, y tras jalar el gatillo él mismo, se convirtió en otro cadáver más. La sangre y pedazos del cerebro del hombre mancharon los rostros de los tres jóvenes, y el pelinegro, el cual solo se limpió de la mejilla un trozo de cerebro que le quedó con el pulgar de su dedo. Sin poder contenerse más, los tres jóvenes ante tan brutal escena, liberaron todo su sentir en un asqueroso vómito casi coordinado, resultado de la poca experiencia de presenciar estos sucesos por primera vez. Entonces, ¿ahora lo entienden? Dice repentinamente el maestro de los tres jóvenes, mientras este les tira servilletas para que se limpien el vómito. El actuar tan calmado, descoloca y enfurece a los adolescentes, los cuales, no pudiendo aguantar más su sentir, se ponen de pie y encaran al pelinegro. No siente ni un maldito remordimiento de ver esto. ¿Cómo mierda puede estar tan tranquilo ante esta situación? Ningún héroe podría quedarse parado viendo como un acto así de horrible acontece. Le dicen entre gritos de enojo y frustración al pelinegro, el cual con una paz y paciencia muy impropia de él solo escucha los reclamos y desacuerdos de sus alumnos sin inmutarse en lo absoluto, lo cual cabrea mucho más a estos, los cuales, aún escuchando los disparos y viendo como los militares no paran su asedio, intentan salir del callejón para ayudar. Sin embargo, antes de que los tres jóvenes pudieran dar un paso fuera del callejón, estos sintieron como perdían el control de sus cuerpos y se quedaban inmóviles en su lugar. A una corta distancia, Dead, con su mano extendida, emanando un brillo rojizo, les impedía la libre movilidad a sus alumnos. El pelinegro observaba con desdén pero calma a los tres jóvenes delante de él, en su posición estática. Naruto, hasta Izuku vieron sin poder cerrar los ojos la crueldad militar, como estos golpeaban, remataban y se adentraban en los edificios en busca de los estudiantes y todo aquel que los apoyara. Los segundos se transformaron en minutos, los minutos en horas y las horas pasaron a tal punto que cuando Dead dejó libres a sus estudiantes, estos se hincaron en el suelo a llorar. Un llanto que se pierde entre todo el caos que aún acontece. No obstante, el líder del escuadrón 401, con un paso suave pero firme, se postra delante de sus alumnos, y tras un sofocante silencio solo interrumpido por el sonido del viento y el caos que aún acontece por los alrededores, lo observaron y no apartaron la mirada. Ahora ya ven cómo caen. Algunos corren buscando refugio, otros cubren a los suyos, y algunos, simplemente, se quedan quietos, resignados. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Ninguno de ellos pensó que moriría hoy. Creyeron que el bien, el orden, la justicia, los protegerían, pero el mundo no obedece la bondad. El mundo obedece la fuerza. El pelinegro nuevamente se pone de pie y camina lentamente entre sus discípulos. Su voz se vuelve más íntima, como si hablara al oído de cada uno. Ustedes me hablan de esperanza, de ideales, de cambiar el destino sin ensuciarse las manos. Y yo los admiro por eso. Realmente lo hago porque solo los ingenuos creen que pueden tocar el barro sin mancharse, y es su ingenuidad lo que me recuerda lo que alguna vez fui. Dead hace una pausa. Un disparo. Una madre grita el nombre de su hijo y luego llanto. Un inquietante y deprimente llanto de una mujer que acaba de perder a su primogénito. Escúchenla, esa pobre mujer que ahora estará en vela. Eso es el amor en su forma más pura. Impotencia. Desesperación, dolor. Eso es la vida, sin el poder de decidir quién vive y quién muere. El pelinegro levanta la mirada hacia los helicópteros que sobrevuelan la plaza, acción que lentamente es imitada por sus discípulos. ¿Creen que los asesinos de allá arriba piensan que son villanos? No. Cada uno de ellos tiene una razón. Una justificación. Así es como la oscuridad se propaga. No con risas, sino con lógica. Una bala con propósito suena menos terrible que un grito sin sentido. Y eso, mis queridos discípulos, es la verdad que ustedes temen aceptar. Dead se da la media vuelta y nuevamente camina frente a ellos. Sus ojos ya no muestran compasión, sino una serenidad que hiela el alma.
La luz que tanto defienden no es más que una ilusión mantenida por aquellos que nunca han tenido que elegir. Cuando maten por primera vez, porque lo harán, tarde o temprano, sentirán esa contradicción entre culpa y alivio. Y ahí entenderán que el bien nunca existió, solo la voluntad del que sobrevive. El pelinegro se detiene. Sonríe apenas. Pero en eso y muy distinto a lo que aconteció en el fatídico suceso del mundo real, una lluvia parece que llora con el pueblo azteca ante esta innecesaria masacre. La lluvia empieza a caer, lavando la sangre del suelo, pero no de sus mentes. Recuerden este día. Recuerden cómo el sol se ocultó tras los disparos. No por crueldad, sino porque incluso la luz sabe cuándo apartarse. Y cuando vuelvan a mirar al cielo, cuando hablen de justicia, cuando crean en el heroísmo, pregúntense si no fue esta escena, no la esperanza, la que realmente construyó el mundo en el que viven. El tono final es casi un susurro, casi afectuoso, pero tan frío que sus alumnos no pueden evitar temblar. Si aún sienten compasión, abrácenla, porque será lo primero que pierdan cuando comprendan lo que yo ya sé, que solo aquellos que aceptan el horror y lo hacen su arma, merecen cambiar la historia. Tras esas palabras, las mentes de los tres jóvenes, que ya de por sí habían sufrido mucho en sus vidas, finalmente se desquebrajan y en sus seres las raíces de la oscuridad se adentran en la voluntad de estos. Bajo la lluvia y aún entre los sonidos de horror de los civiles, unas nuevas amenazas surgen. Amenazas nacidas de lo que alguna vez se esperó que fueran luces que ayudarían a iluminar el camino de muchos. Y el responsable de esto es alguien que también alguna vez fue una persona de luz. Jejeje, la vida es una perra muy irónica. ¿No lo creen? Fin del especial de Halloween. Y bueno, mis negros, espero que les haya gustado mucho y espero que disfruten estas bellas fechas en compañía de familiares y amigos cercanos. Nos vemos en próximos vídeos. Chaos mis negros.